Buenos días a todos y todas. En primer lugar, obviamente, agradecer al Banco de la República esta invitación. Estamos muy contentos en compartiendo este espacio tan agradable. Yo soy arqueólogo, esa es mi formación. Digo esto porque aquí muchas de las personas trabajan con plantas actualmente y saben mucho de plantas, mucho más que yo. Yo trabajo en varias zonas del país y una de ellas, con colegas que están aquí presentes, hemos trabajado en esta región. Yo de lo que voy a hablar, le voy a poner la dimensión temporal a las plantas. Voy a hablar del uso de plantas en el mundo prehispánico, pero dentro del mundo prehispánico una temporalidad muy temprana. Entonces voy a hacer un reporte de lo que hemos hallado, que eso es parte de la arqueología, por supuesto la interpretación y la explicación, pero una parte muy importante es hallar evidencias. Y hallar evidencias de plantas no es tan fácil como, por ejemplo, hallar evidencias de cerámica o artefactos de piedra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ellas se nos esconden mucho en las excavaciones arqueológicas. Es un poco como el duende de Uriel, en ese sentido. Pasa, Nicolás. Y como, obviamente, dos primeras diapositivas. En el mundo de la arqueología, tradicionalmente, el tema de las plantas, por supuesto, que ha sido muy importante. Y siempre ha habido, dijéramos, un acercamiento como positivo, ¿no? Se ha relacionado con avances. Esas palabras tienen su riesgo, pero bueno. Entonces, todos en algún momento, todavía ese lastre de la famosa revolución neolítica, ¿no? Entonces, bueno, aquí para que veamos siempre, el paso de cazador a recolector a lo que sería esas otras personas, siempre se ha visto, como decía anteriormente, como, no sé, un paso. Bueno, sigamos. Aquí, siguiente, Nicolás. Aquí hay algo que a mí me cuestiona todavía mucho. Muchos de los trabajos que hacemos los arqueólogos, ¿cómo podemos hacer para cambiar los discursos, ¿no? Esto es una página, obviamente, de Google, no sé los textos escolares, pero bueno, siempre hay unas periodizaciones, para nosotros el tiempo es muy importante, el arcaico, ya el propio nombre ya te sitúa, ¿no? Estás un poquito atrás, ¿no? Y el formativo, vemos ahí las plantas, ¡pam! ¿No? Ahí vemos, ¿no?, esa relación entre las plantas, dijéramos, y como lo que va a ser la base de sociedades más complejas. Ojalá que lo pudiéramos cambiar, ¿no? También los arqueólogos, que nuestra voz se escuchara, ¿no? Es un cuestionamiento a mí mismo, ¿no? Pues llevamos tantos años trabajando y bueno, ¿cómo permeamos, ¿no?, a la sociedad? Muy importante, ¿no? Es un gran reto. Dicho esto, hay que hablar algo de tiempo. La presencia humana en Colombia es bastante antigua y en este mapa, con mucha intencionalidad, hay unos grandes animales, entre ellos los mastodontes, caballo, que en la geografía colombiana hay, en algunos sitios están asociados a hallazgos arqueológicos, como la sabana de Bogotá, ese sitio Tibitó, unas fechas muy antiguas, o en Venezuela, donde vemos también megaterio, gliptodonte, con unas cronologías de hace 16.000 años, ¿no? Entonces, dijéramos, tenemos un momento, estamos hablando aquí de la edad del hielo. La edad del hielo es anterior hace 10.000 años, y bueno, tenemos unos registros importantes, ¿no? Estas serían las primeras huellas humanas que tenemos a través de la arqueología. Bueno, siguiente, lo que podría ser una escena, ¿no?, de ese periodo, de esa temporalidad anterior a la que yo me voy a referir, ¿vale? Esto puede ser caer en cliché, pero también, obviamente, la arqueología nos da datos importantes en ese sentido. Pasemos. Muy bien, aquí es donde nosotros nos vamos aquí tenemos los datos de esto de los elefantitos, y aquí en términos temporales, aquí tenemos diferentes regiones de Colombia. Ahora vamos a ver un mapa. Aquí con las fechas tengo unas diapositivas calibradas, otras no calibradas, no se preocupen. No hay que ser tan preciso para lo que vamos a ver. Aquí vemos un momento muy interesante entre 10.500, lo que se llama el 1500, y es ese como el final de la edad del hielo, y pasamos a lo que llamamos el Holoceno. Nosotros vivimos actualmente en términos geológicos en el Holoceno, ¿no? Obviamente, es un momento geológico donde, obviamente, el clima tampoco ha estado quieto, ¿no? También
ahí, dijéramos, ha habido cambios. El clima es dinámico, no solamente por la presencia humana, sino en términos, dijéramos, naturales. Y aquí pues vemos, dijéramos, este momento es muy, muy interesante en términos humanos y por supuesto aquí tenemos diferentes regiones con datos arqueológicos que lo que vemos son lo que vemos ahí muy graficado, secuencias en diferentes regiones del país. La región andina es muy importante porque contiene muchos datos, en parte también porque es donde nos hemos centrado en las investigaciones. ¿Vale? Pero también estamos empezando a tener otros datos que ahora vamos a ver. Siguiente. Dale, Nico. Aquí es algo interesante en términos humanos, ya nos vamos a ir acercando a las plantas. Este Young Dryas es el final de la edad del hielo, pero fue un momento donde se pone frío, ¿vale? Más o menos, obviamente, la incidencia climática pues a nivel global pues es diferente en latitudes muy septentrionales a lo que va a ser en latitudes más próximas al Ecuador. Los expertos, más o menos, es unos cálculos cómo descienden las temperaturas más o menos en determinadas regiones. En las tierras bajas parece ser que no tanto, pero hay unas condiciones más secas y esto es una pequeñita edad del hielo dentro de ese Pleistoceno. Pero ¿qué nos pasa para los arqueólogos? Pues aquí están las curvas que ellos hacen con núcleos de hielo. ¡Pum! El registro arqueológico empieza a ser muy visible, mucho más, dijéramos, lo que me he permitido, muy entre comillas, la explosión humana del Young Dryas, porque empezamos a tener muchos datos. Para nosotros los arqueólogos, bueno, ¿por qué? Porque empiezan a florecer, dijéramos, en diferentes, es cierto, principalmente en esta parte andina, empezamos a ver datos cordillera oriental, río Cauca, cordillera occidental, el río Magdalena, y eso es muy interesante, y además en un eje más o menos norte-sur. Claro, esto también los mapas se engañan, ¿no? Estos son 4 puntitos, ¿no? Que pues, la escala real sería otra cosa. Pero bueno, tenemos una muy buena visibilidad para los arqueólogos que nos dice, ahí estuvo pasando algo que coincidiendo con ese momento. Ahí hay una, pues dijéramos, como esa relación, vamos a decir. Entonces es algo muy interesante como que empezamos a tener un patrón de dispersión humana al final de lo que es esa edad del hielo, acercándonos a lo que es el Holoceno. Y lo que hemos visto, y lo vamos a ver, son, obviamente, como en muchos lugares, la gente llega y se queda, y desarrolla, dijéramos, sigue viviendo durante miles y miles de años en esas regiones donde llegaron, pues, por primera vez en tiempos tan remotos. Muy bien. Siguiente. Otro mapa con cronologías, y bueno, aquí es interesante, bueno, es pues ya un mapa, pues ciertos patrones pues de las fechas, lo que decía yo, un patrón, 12.700, 12.200, 12 y pico, bueno, quitando estas de Pubeza, quitemos esto, las de la Sabana de Bogotá siguen siendo pues una de las más antiguas, y también aquí en este mapa vemos que empezamos a tener conocimientos importantes en las tierras bajas, no tanto en la Orinoquía, sino en la región amazónica de Colombia, donde pues están las famosas pinturas de Chiribiquete, conocidas desde hace muchos años. No sabemos el momento, ¿no?, de esas pinturas, un gran enigma difícil, pero tenemos en el río Caquetá, miren esta fecha, o los hallazgos de la Serranía de la Lindosa que José Iriarte presentó ayer. Yo voy a presentar ahí unos datos microbotánicos que están pues preliminares, pero muy interesantes. Con esto, lo importante, que en esa, vamos a decir, dispersión o explosión, entre comillas, empezamos a ver también, pues a sumar otras regiones, y sobre todo esta fecha de 12.000 y pico, que la podemos conectar cronológicamente con el río Cauca, por ejemplo. Eso es muy interesante cuando hacemos esta mirada humana, dijéramos, una cartografía tan grande ya como es el territorio colombiano, ¿vale? Entonces me parece muy interesante, ¿no?, incluso los datos de Popayán, de Cristóbal Añeco, con la Sabana de Bogotá, en fin, con el resto, con el mundo cordillerano en términos cronológicos, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es lo mismo, simplemente aquí, pero sí es importante, dijéramos, lo que decía anteriormente, pues los arqueólogos, por ejemplo, los instrumentos de piedra son muy importantes, se preservan muy bien, y para nosotros, dijéramos, una especie de huellas dactilares de los grupos humanos del pasado, y obviamente, pues junto con las fechas, todo lo que encontramos, pues obviamente nos permiten, dijéramos, pues hacer estos mapas, de tratar de correlacionar unas regiones con otras. Eso es bonito, no es fácil, ¿vale?, porque
pues en última instancia, para hacer unas correlaciones muy precisas, por ejemplo, debería ser con ADN antiguo, y eso no es tan fácil. Pero todos estos datos, y no vamos a entrar a verlos en detalle, lo importante como este mapa, aquí todos esos datos que les decía anteriormente, desde ese final de la edad del hielo, cómo el mapa se nos empieza a llenar, ¿no? Los ríos son muy importantes, estas dos grandes arterias pues van a ser muy importantes en términos de geografía, ¿no? En términos de geografía arqueológica, pues bueno, esas correlaciones que nosotros que hacemos finalmente. Siguiente. Obviamente del Cauca. Yo creo que las conversaciones que hemos tenido, pues es una región. Estos son los datos que yo he graficado. Ayer hablando con Omar, hablaba, tengo 5 sitios precerámicos más. Entonces, lo que está claro que en este mundo temprano, pues es una región muy importante, pero muy importante en este momento en la cantidad y en la calidad de evidencias, ¿no? Para irnos atrás en el tiempo. Entonces, que en parte lo que nos convoca este encuentro, este conversatorio, y bueno, pues quiero decir, aquí pues todos estos datos están, digamos, en la margen derecha. Omar nos decía ayer, tengo datos en la margen izquierda, si es que es normal, en el momento que se amplíen las investigaciones vamos a tener más cosas, seguramente, o sea, quiero decir, son los que yo he registrado. Entonces, ¡buah!, mire la nube, y además está, digamos, una especie de piso altitudinal muy importante entre, pues, los sitios estarían como 1500, si sacásemos un promedio, porque bueno, ahí está un sitio de Manizales que está muy alto, pero bueno, aquí vemos como este piso altitudinal, unas tierras templadas, ¿no? Estos bosques andinos, es interesante también donde más nos hemos centrado en las investigaciones. Pero bueno, lo importante, miren la cantidad de puntos que tenemos, trabajos arqueológicos excavados. Siguiente. Esta es la diapositiva de la colega Ruth Dicot. ¿Cómo trabajamos, digamos, el mundo de las plantas desde la arqueología? Eso es importante también, porque decir, bueno, ustedes hablan de plantas, ¿pero dónde están las evidencias? Por eso yo digo que eso pues, es un poco el recorrido que nosotros hacemos. Entonces aquí vemos pues, diferentes tipos de evidencias, como pueden ser la palinología. Ayer nos hablaron del polen, muy importante. Tenemos pues, fitolito, los cristales, se preservan muy bien para ser cristal. A priori no es un material perecedero y se conserva muy bien. Claro, obviamente microscópicos, los gránulos de almidón microscópicos van a ser muy interesantes, que es lo que yo me voy a centrar principalmente. Las semillas también, las semillas carbonizadas, todos quisiéramos tener semillas carbonizadas, porque obviamente, yo que sé, es una huella dactilar más potente, ¿no? Pero bueno, no son tan, dijéramos, tan abundantes. En esta región yo no sé si ahora Marta sabe algo más, pero o sea, yo comparando, por ejemplo, ahora físicamente estamos en la Lindosa, la cantidad de miles de fragmentos de semillas, principalmente de palmas que encontramos, y los suelos son superácidos, claro, es carbonizado. Pero bueno, son cosas, ¿no? Preguntas que en algún momento alguna mente brillante le dará una respuesta de por qué no tenemos las cosas carbonizadas, que hay algo, y bueno, esos son, digamos, semillas, y el mundo microscópico. Estamos accediendo mucho a las plantas por el mundo microscópico. Entonces eso ya nos pone un poco la dimensión, yo diría, pues, de cierta dificultad, ¿no?, para hacer la trazabilidad del mundo de las plantas. Pues estamos trabajando, sí, pues cosas, dijéramos, a escala nanométrica, del micrómetro, perdón. Entonces, eso es una parte para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí está un artefacto de piedra. Vamos a pasar la siguiente. Entonces, un poco la metodología. Sí. ¿Nos podría decir algo sobre la mata de yuca que se ve ahí? Más adelante, dame un poquito, dame un poco de tiempo. Estoy en la introducción todavía. Te decir un poco, que vamos paso a paso, cómo trabajamos nosotros los arqueólogos. Entonces, y a este ritmo, pero bueno, bien. No, es un poco, pero aquí a lo mejor tenía que haber mostrado esta primero, las excavaciones arqueológicas. Estas son las excavaciones, este es uno de los sitios, son las excavaciones arqueológicas. Bueno, pues en la tierra tenemos que encontrar en las capas enterradas, pues los datos de las plantas están ocultas debajo de la tierra. Y esto es una excavación son sitios que nosotros llamamos temprano, ahora hablamos de la cronología, y esto es lo que encontramos, Estos son los niveles que nosotros, aquí en este suelo, yo lo que vivía gente hace miles de años, no tenían todavía cerámica. Entonces lo que encontramos arqueológicamente, cuando tú vas excavando, piedras, círculos de piedras, que te dan cuenta de que esto creo que probablemente tenía evidencia de un fogón. Bueno, entonces lo que tú vas
prácticamente encontrando. Esto es solo el patrón de los sitios con los que trabajamos, para que vean un poco la dificultad. Y uno dice, ¿dónde están las plantas? Aquí no vemos a priori nada de plantas. Entonces tenemos que acudir a hacer ese camino hacia el mundo microscópico. ¿Vale? Y los instrumentos de piedra van a ser muy importantes. Tira. Esto para que veamos perfiles, ¿no? Pero que veamos un poco la dimensión, dijéramos, de estas capas, pues de donde recuperamos. Aquí se ven un poquito mejor los colores, o acá también, este está muy bien, es muy bonito este perfil, con pues, 3 momentos. Y bueno, pues acá, dijéramos, todas estas capas tienen un orden temporal. Y en ese orden temporal lo que nos permite pues, ir pues, construyendo también, dándole la precisión temporal, en este caso a todo el tema del manejo de plantas. Entonces, para que veamos un perfil estratigráfico, ayer también se mostraron, nada nuevo, pero creo que es importante que hablemos, o sea, en este caso desde nuestra orilla, ¿no? Para ver cómo nos complementamos. Siguiente. La cronología es importante, tranquilo, esto no es... Pero bueno, estos son los datos... yo le hablaba a Nicolás, probablemente aquí hay más datos, ¿vale? Pero nos da una idea de la idea de continuidad. Esto es final, Junge-Dryas, final de la edad del hielo. Tenemos no hay muchos, pero tenemos datos, fechas de radiocarbono, y dice, wow, la gente llegó muy tempranamente. No estamos hablando de 17.000 ni de esas cosas, pero muy antiguo, pum. Lo que veíamos en ese otro mapa, eso a mí me parece muy bonito. Holoceno temprano, wow, cómo se nos dispara la curva de fechas de radiocarbono, un momento de poblamiento intenso, fuerte, ¿no? Y aquí, del Holoceno, bueno, lo de calibrado no no quiero confundir, vámonos del 8000 hacia el Holoceno medio. Empieza como a disminuir las dataciones, ¿no? Nos está diciendo algo, dijéramos, de una disminución, dijéramos, en términos del poblamiento humano, y tenemos huequitos. Claro, hay que responder, bueno, usted, ¿por qué tiene esos huecos cronológicos? ¿Qué pudo estar pasando? Claro, estos son dijéramos, pues, preguntas que yo personalmente en el momento las tengo un poquito congeladas, ¿no? Y aquí abajo, esto muy pues esta es otra, pues, otro tipo de gráfico, que es un resumen muy interesante. Yo creo que esta idea de continuidad, bueno, esto es una cuestión pues, de que junta las curvas, y aquí vemos, pues en la de abajo se siguen manteniendo los huecos, pero bueno, vemos lo que la gente llega y se queda. Importante, ¿no? Por lo menos una trayectoria de una secuencia de larga duración. Es decir, la gente se queda porque puede vivir. Tiene que asegurar, la gente se adaptó, tuvo que asegurar muchas cosas, entre otras cosas, dijéramos, su soberanía alimentaria, de alguna manera la tuvieron que resolver, ¿no? Entonces, obviamente, pues manejaron los ecosistemas para obtener sus recursos alimenticios. Y dentro de esos recursos, lo que tenemos un buen registro de las plantas. Pero bueno, aquí podemos ver la dimensión cronológica, para los arqueólogos es interesante, y aquí esto es una línea de tiempo, ¿no? Y aquí seguramente pues hay más datos, pero pues yo me tendría que poner la tarea de hacer una recopilación de todos esos datos, porque sería muy bonito. Mientras más datos, esta secuencia la podemos tener mucho más completa, Pero bueno, ahí vemos la idea que les quiero transmitir. La encontramos en otras regiones colombianas, y eso es lo bonito y lo interesante, cómo los patrones a escala del territorio colombiano se empiezan a repetir en muchas regiones. Siguiente. Esto, lo que les decía anteriormente, dijéramos los conjuntos líticos, con lo que principalmente trabajamos en estos periodos más tempranos, ¿no? Entonces, realmente, esta región que a priori pensábamos, la diversidad es más alta de lo que se pensaba al comienzo, ¿no? Pues hace 30 años o más de estas investigaciones. Entonces tenemos pues estas famosas azadas que yo creo que en términos de la lítica es una de las identidades arqueológicas de esta región, pues, donde estamos, y también del suroccidente, ¿no? Pero también estos los de Leonore, en el sitio que mostraron ayer, empiezan a aparecer también puntos de proyectil. Miren este molino con este huequito, parece para poner una semilla y triturar, ¿no? Entonces, algunos instrumentos también de cuarzo, no son lo más abundante, esto es lo más abundante que nos encontramos en los sitios, claro, donde la gente vivía. Estos son instrumentos donde estabas procesando plantas. Obviamente es muy normal que te los encuentres en los sitios donde la gente vivía, los sitios domésticos, ¿no? Probablemente estos otros instrumentos, muchos se quedarían cuando la gente salía a cazar o a hacer cualquier cosa, se les perdería. Y estas azadas, pues que la verdad que son una maravilla. Entonces, un poco esto de, aquí hay estos instrumentos y los que llamamos los arqueólogos en términos genéricos de moler plantas, pues van a ser muy, muy importantes. Porque, bueno, ya lo adelanto, pues de estas paredes, estas son rocas, algunas son andesitas,
estas partículas microscópicas como los fitolitos y los almidones que tú vas usando con plantas y se van metiendo dentro de la piedra, y eso se preserva muy bien. Entonces, obviamente, tú cuando excavas no es fitolitos ni almidones, tú te recuperas las piedras, los líticos. Entonces, pero ellos son un hospedero muy bueno, estas rocas, no estas, por ejemplo, por razones obvias, entre otras cosas, digamos, por el tipo de la materia prima, pero estas sí chupan estos restos microscópicos. Entonces, claro, ahí empieza la trazabilidad para los arqueólogos, ¿vale? Pero para que veamos un poco lo que tú sacas en las excavaciones y cómo tienes que hacer todo el trabajo. Igual que los palinólogos es en la tierra, por ejemplo, ¿vale? Tienen que extraer de la tierra los granitos de polen. Siguiente. Esta, que es del artículo de los colegas de Marta Arroyave y Carlos, pues, Arqueología en Acción. Entonces, dijéramos, pues probando con las azar. No sé si ahora Marta pues va a ampliar esto, pero es una maravilla lo que digo, ojo, los instrumentos de piedra, en la correlación que empezamos a hacer con las plantas, esto no hay que dejarlo atrás. Y esto es un ejemplo, porque con esto cuando aparecen en Calima, pues yo creo que los colegas que trabajan en Calima ya acertaron, le dieron en cierta manera. Pero bueno, estos son pasos adelante, bueno, pues experimentar, bueno, siempre hemos dicho que esto sirve para, bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Pues los trabajos que puedes hacer pues sobre todo con el suelo, ¿no? Muy relacionado, dijéramos, en este caso, pues para sacar plantas y de las plantas, pues una de ellas, pues toda la cuestión de los rizomas. Entonces creo que esto es también un aporte muy interesante para dijéramos, comprender lo que los arqueólogos, esto nos permite comprender lo que los arqueólogos sacamos de los contextos arqueológicos. Siguiente. Bueno, ahora sí le vamos a dar la dimensión arqueológica al jardín botánico. Además, la verdad, anoche me puse a revisar algunos datos, estos los tengo un poco congelados, pero anoche, pues bueno, me puse a revisar y rescaté el Inga, porque Nicolás me lo dijo, lo del Inga, ayer lo vimos y me quedó sonando y sí. Yo de esta no tengo ni idea, de Aifanes Zorrida, los colegas, pero esta, sí, es la que ayer nos dijo Gaspar. Esta la Aifanes Zorrida que ayer pues le enviamos a Gaspar. Ay, no, esta sí, no, es que allá afuera hay una, y que tuvimos una discusión ayer y enviamos una foto y un experto en Palma nos dijo en la Aifanes, entonces pues sí, ¿vale? Sin entrar en los detalles, yo no voy a entrar, no voy a entrar en los detalles para qué sirve cada palma, yo pues en términos genéricos, ¿se come o no se come? Bueno, obviamente las palmas, otras partes de las palmas son fundamentales, ¿no? Pues solamente hay que hacer etnografía amazónica que usan todo, ¿no? La madera, la hoja de la palma para las casas, las malocas, obviamente. Entonces, bueno, aquí tenemos, dijéramos, presentando los gránulos de almidón. Los gránulos de almidón ya sabemos que los recuperamos en los instrumentos de piedra y, obviamente, la identificación. ¿Cómo se hace la identificación? Primero, porque las formas de los granos de almidón en términos genéricos depende del tipo de planta, ¿vale? Entonces una especie de huella dactilar también de la planta. Hay variabilidad morfológica, ¿vale? Entonces, y la identificación la hacemos haciendo una comparación con plantas actuales. Por eso mi insistencia que si me puedo llevar la calatea un fragmento, ¿no? Porque la calatea lebuía nunca la he podido conseguir. Entonces, sí, es como trabajamos con colecciones de referencias, ¿no? Entonces, el sitio, el jazmín, una fecha. Ahora, muchos de los datos, ahora sí voy a hacer esa precisión, pero no es que la tenía que haber hecho antes, que tenemos es manejo de plantas en fechas tan tempranas entre el 10.000 y el 4.000, ¿vale? Estos son grupos que no, vamos a ponerlo así, que todavía no fabricaban o hacían cerámica, es anterior a la orfebrería, ¿vale? Entonces, esto lo que estaría dentro de esa primera diapositiva, hablamos por darle etiquetas y ubicarlo en ese mundo arcaico. Lo que vemos es un registro abundante de plantas en toda la geografía colombiana. Y eso ya, obviamente, pues es muy interesante. Registro de plantas y lo que vemos, porque además nosotros vemos una fracción también, ojo,
es una buena diversidad. Es una buena diversidad. Entonces, claro, eso nos lleva a temas, dijéramos, de conocimiento de las plantas, que plantas cuando llegaron localmente fueron capaces de identificar, pero hay cosas también muy bonitas, si las plantas circularon. Muchos de estos grupos, claro, es otra dimensión, muchos de estos grupos, sus territorialidades, grupos que parte de su forma de estar en los territorios es moverse. Digo esto porque es difícil para nosotros que somos, bueno, también tenemos nuestra movilidad, pero va a decir, somos sedentarios, tal. Entonces, claro, hay que comprender eso. Y lo que empezamos a ver, dijéramos, también patrones cronológicos y patrones de plantas. Cuando digo patrones de plantas, digo eso, que nos empezamos a encontrar un tipo de plantas. Y muchas de esas plantas, dijéramos, son las plantas con rizomas. Porque yo voy a continuar, ¿vale? Pero la colección de referencia, pues obviamente la hacemos con plantas actuales, con almidones actuales. Vas al jardín botánico, coges un rizoma, lo llevas al laboratorio, extraes los almidones, foto, y cuando recuperas los arqueológicos, pues haces un match, haces una comparación, ¿vale? Muy bien, ahora de todas maneras puedo explicar algunas cosas, como ayer en la discusión decía, bueno, por ejemplo, las leguminosas, muchas diferentes especies te dan el mismo tipo de almidón, entonces yo no puedo, dijéramos, precisar, ¿vale? Esto pues tiene su cara A y su cara B, ¿vale? Sigamos. Bueno, entonces, mire qué antigüedad, el manejo de palmas. El manejo de palmas, en términos de la geografía colombiana, le hemos identificado en varias regiones, ¿vale? No solamente, digamos, pues, de esta parte. Siguiente. Pero aquí empezamos a ver un espectro muy interesante, muy bonito, y vamos a ver lo que es la malanga, ¿vale? Almidones muy... Pues bueno, no voy a entrar, dijéramos, a explicar cada tipo de almidón, fechas muy antiguas. Hay una cosa, lo que yo decía anteriormente, a través de los almidones podemos hacer el seguimiento de las plantas con rizomas. Es muy interesante porque una palma, obviamente muchas tienen una cáscara muy dura, se carboniza, o el grano de maíz muchas veces, o el raquis, se te carboniza, muy bien, pero las plantas con rizomas, nosotros en un sitio que voy a presentar ahora encontramos un fragmento, rizoma carbonizado. Vale, muy bien, pero bueno, no sé, ya empieza a haber expertos en eso, pero bueno, ahí, tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una muy buena también los fitolitos, hay plantas de estas que con fitolitos también. ¿Qué es lo que pasa? Hacer un seguimiento a las plantas rizomatosas es difícil arqueológicamente. Y entonces como por este camino, pues nos empezamos a acercar a todas esas plantas que además son fuentes alimenticias muy importantes, pues son harinas, pues las harinas, a pesar de que las tenemos demonizadas, también son importantes, es la energía. Si usted va a hacer un deporte necesita meterse glucosas y harinas y cenar bien, ¿sí? Pues la noche antes de una competición, obviamente. Entonces, dioscoreas, las calateas, ¿no? El saúl. Sí les digo una cosa, no son los más abundantes, pues... No son los más abundantes en el registro microbotánico, lo siento, porque yo sé que adoran el saúl en la región, el jardín está lleno de saúl, pero no es el más abundante en lo que yo he chequeado. Y sí hemos chequeado bastante, no es el que encontremos, es muy diagnóstico. Pero miren la fecha, yo ayer di una fecha que era más reciente, 8.000, vamos a ver, 8.000 años, 8.000, 7.000, estos son esto es una marantácea, una calatea, pero rizomas, entonces empezamos a ver, digamos, la importancia, yo creo una de las primeras síntesis y la importancia de todas estas plantas, vamos a decir, para la soberanía alimentaria de estos habitantes de hace 8.000, 9.000, 6.000 años, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con esto no estamos excluyendo otros recursos, ¿vale? No estamos excluyendo otros recursos, estamos poniendo, dijéramos, la imagen, pues estamos poniéndole la cara a este recurso, a eso hay que tenerlo en cuenta, pues que obviamente yo creo que en términos de, estaríamos hablando de economías de amplio espectro, ¿vale? En ese sentido. Entonces, mire pues lo que es la diversidad, la Dioscorea, sin apellido, ojo, no sabemos la especie, lo que sea la calatea, este sí es muy, muy diagnóstico, o sea, comparando con la Maranta arundinacea. Bueno, sigamos. Y estos son una maravilla del sitio de Cuba que trabajó Marta y Carlos. Tiene un registro divino, pues es muy diagnóstico, son grandotes, muy identificables.
Estas son las cronologías asociadas, pues el más antiguo, hay la mata de Jadmín, 7000 otra Dioscorea, muy bonitos también. Cuba también tipo Dioscoreas, 5000, pues 5.000, pues alrededor de 5.000 años. Entonces, veamos, mire toda esta antigüedad. Y además es una antigüedad interesante, porque lo que vemos también es como que dijéramos, aparecen determinadas plantas y las siguen utilizando. Es decir, me aparecen en el 8.000, pero luego le puedo hacer una trazabilidad durante varios milenios. Eso me ayuda a mí a decir que esta continuidad de que estas plantas, pues obviamente hay continuidad, pues seguramente es un alimento muy importante para ellos, en ese sentido, ¿no? Siguiente. Esta refuerza, es una maravilla. 9.000, 8.500, este es el sitio de Leonor. Este es un precioso, este. Que además yo creo que este sitio, entre todos los... Este es un proyecto, el último que hicimos, donde estaba Nicolás, Tony, Marta, Carlos, y yo creo que el año que viene nos deberíamos poner a hacer una publicación de todo esto, porque es que me puse para este evento a revisar todos estos datos, por ejemplo, de Cuba, tiene unos almidones brutales, ¿no? Además, grandotes, espléndidos. Sigamos, Cana. Bueno, entonces quiere decir, bueno, poniéndole la cara arqueológica, la dimensión arqueológica es de eso que está allá afuera, ¿vale? Eso es lo importante, o sea, lo que nosotros podemos aportar a los arqueólogos, la planta en su tiempo prehispánico. Sigamos. Sí. ¿Yo por qué digo esto? Porque obviamente los colegas que trabajan con plantas contemporáneas pueden dar, bueno, lo que tú me decías, eso se come, no se come. A uno no le da tiempo a explorar todo en la vida, pero los colegas, después los pueden... Oye, buscando el HDMI. Sí, no, eso sí, no. Todas estas plantas se siguen, son comestibles, obviamente, ¿no? Otra cosa que no son las más abundantes en los éxitos y en los supermercados, obviamente. Sigamos. Esta es la que ayer me decía, y el guamo me quedó sonando y la rescaté. Esta es una diapositiva de Rúdico. Yo, la verdad, me tengo que sentar a revisar esto porque yo la rescaté. Esto es como decía ayer Nicolás, un pastel. Se la saqué a Ru, pero me gusta además este sitio, sí, que pues yo lo excavé. Y me dices la señora Ru, que es experta también, y muy interesante. Porque, claro, estos son leguminosas. Las leguminosas son, ¿qué vamos a decir? Como fuente de alimento, ¿vale? Entonces, tenemos lo que decíamos en el algarrobo, la pecueca esa, por ejemplo, árboles, el guamo es árbol, también es importante, la eritrina. Chasafruto yo no he llegado a identificar. Pero de la guama, entonces, ¿por qué no se come? Pero es el mesocarpo. Si se habla vaina, será como no, perdón, no, de la semilla, de la semilla. Sí, no, de la semilla. Sí, semilla. Sí, no, tú lo haces, sí. Sí, pero por ejemplo el frijol tiene mucho almidón. Sí, no, pero estoy pensando en la guama que nosotros comemos. Claro. Pero está en la semilla, Sí, no, está sacada de semilla triturada. La semilla triturada. Entonces, bueno, muy interesante porque también el tema de los árboles, ¿vale? La palma, pues lo que pasa es guamos y además las leguminosas, pues qué vamos a decir. Siguiente, vamos. Aquí hay algo muy interesante, porque ayer los colegas Jardín Botánico, pues en cierta manera le dieron una dimensión temporal. Mire, estos son los primeros, los más antiguos, pero vamos a pasar a la horticultura, que decíamos ayer. Hay una cosa muy interesante, y es que aquí encontramos unas plantas, y son unas plantas muy interesantes. El almidón de maíz es muy diagnóstico, y hace 6.700 años. ¿Vale? Tenemos mandioca, son muy diagnósticos por esta forma que terminan, tiene varias terminaciones, pero como achatados, unos tienen pues 3 faceticas, otros 1, pero también muy interesante. Todas estas, vamos a decir, plantas foráneas, domesticadas en otra región, como ya el maíz, ya ayer conversábamos de Mesoamérica, la mandioca de la Amazonía, como boliviana, entre Bolivia y Brasil, son plantas foráneas que llegan, ¿vale? Hemos visto que hay un manejo de plantas con varios milenios con anterioridad. Entonces llega un momento hacia el Holoceno medio que es importante porque llegan unas plantas que obviamente domesticadas o cultígenos que ya llegan, dijéramos, desarrollados, ya llega directamente, los pusieron a sembrar. Aquí Phaseolus, aquí sí les digo una cosa, te puedo poner 5 leguminosas y aquí casi estos, o sea, cuando lo comparas con la colección de referencias, sí es muy Phaseolus, pero la viña, el vigna de ayer, por ejemplo, se puede comer, pero el almidón, por ejemplo, es muy similar a tal. Aquí
un poco correlacionando con cronologías y bueno, pero lo importante que nos puede quedar, que en esta continuidad del uso de plantas hay un momento que además en términos de Sudamérica, Ecuador tiene, Panamá tiene unas fechas similares, por ejemplo con el famoso maíz que ha sido muy estudiado. Preguntas, ¿por qué en estos tiempos tan tempranos, por ejemplo en este caso, no en el mundo tanto de los rizomas o en este caso, ¿por qué los encontramos en almidones y no los encontramos carbonizados? La forma de procesarlos, por ejemplo, la forma de procesarlo, porque aquí lo que digo, estamos, dijéramos, ayer era la discusión si se lo comían o no lo comían, son plantas procesadas en los sitios donde estaban viviendo, ¿vale? Entonces, continuamos, yo creo que este es el último espectro del Cauca Medio, pero un espectro interesante, ¿sí? Porque una cosa que es pues, que lo que estás diciendo de las que son traídas y esas cosas es que nosotros sabemos dónde se domesticaron esas plantas, que no fue aquí, sabemos el tiempo de llegada y sabemos que esas plantas por propagación natural no habrían llegado nunca, pues porque no les da la forma de dispersión para hacer eso. Entonces alguien se las tuvo que traer desde donde. El caso del maíz es desde México, el caso de la yuca es desde el Alto Cingú, que es en la mitad de la Amazonía. No, vas del suroeste. Bueno, sí, no, sí. Y además esto es verdad que son los genetistas los que te dicen donde hay más diversidad, por fitogeografía te dicen, mira, pues estos son, dijéramos, aquí pues, sucedió, dijéramos, y hay unas plantas muy estudiadas como es el maíz y la yuca por cuestiones también muy obvias, o el propio Phaseolus, que tiene diferentes lugares de domesticación. El Cocineus tiene, por ejemplo, en Mesoamérica, el Lunatus y el Vulgaris más entre Ecuador y Perú, por ejemplo. Siguiente, entonces un momento interesante. Aquí vamos a mostrar ya rápidamente otros hallazgos, ¿vale? Entonces, Daguilo, obviamente pues sus instrumentos líticos son importantes. Y bueno, vamos a tener otras regiones, Popayán, Calima, la Sagrada de Bogotá también va a ser importante, está también el río Magdalena. Vale, estos son contextos de ese Holoceno temprano, contextos, dijéramos, todos estos tienen fechas de hace entre 11.000 y bueno, no, pues este no, porque este tiene una fecha muy concreta, pero estos contextos pues tienen desde el 11.000 hasta el 4.000 y bueno, y más, ¿vale? Sigamos. Entonces, aquí hay una cosa, dame la otra, vamos a ver. Este es lo que ya les he hablado, pero mire esta diversidad, ¿vale? Ya la hemos presentado. Río Calima, muy interesante, Cordillera Occidental, datos también muy importantes, trabajo de los 90 pioneros, donde aparecen las azadas, macrorestos de Persea, aguacate, ¿vale? Y también tienen palmas, macrorestos de palma. En esta época no había lo de los almidones. Hay fitolitos de bambú, que alguien me preguntaba, fitolitos de bambú en estos contextos, ¿vale? Y macrorestos de palmas y Persea, que es una planta muy importante. Y luego nos vamos a los trabajos de San Isidro, de Cristóbal Ñeco, que aquí hay palma, no sé si es Mauritia o Crocomia, da igual. Pero encontraron, digamos, sagú. Lo que pasa, ellos dan, bueno, Persea, vamos con Persea, macroresto, lo tiene publicado, semilla de Persea, son muy interesantes porque este sitio, la fecha más antigua tiene 10.050, estamos hablando de esa transición casi de la edad de hielo al cero, ¡pum!, ya tenemos árboles también, que lo cual pues también pues no es descubrir nada, ¿no?, pues un buen recurso y ellos lo meten como pues Persea, pues una aguacate antigua, ¿no? Y aquí la laguenaria también la identificada y luego a través del almidón se identifica lo que pasa en Santo Soma, Eslas, Sagú, había momentos muy tempranos, pero también encontraron, dijéramos, plantas rizomatosas con palmas, las palmas bastante toda la geografía, y bueno, estas otras plantas, ¿no? Estas, la laguenaria, todo fue con almidones y esto con fitolitos. Entonces, bueno, tenemos otro contexto y el río Cauca, vemos, muy importante en ese sentido, haciendo una geografía completa del poblamiento y del manejo de plantas muy temprano, lo que hablábamos anteriormente. Y siguiente, Nicolás. Y aquí la Sagrada de Bogotá, que siempre era el paraíso de los cazadores recolectores, porque como estaban encontrados los elefantes, los caballos, fechas muy antiguas, bien, pero ahora estudios más recientes que han venido haciendo en Checua, y que han publicado recientemente Ana María Groth, Sonia Archila y hay otros autores, empiezan a dar unos datos también muy interesantes, porque estamos encontrando los cubios, uyucus y las ibias. Holoceno como hace alrededor del 5.900 dan, ¿vale? Ojo, no te está dando el 9.000,
Pero guau, pero es lo que están reportando, eso está publicado. Luego dan datos también de Phaseolus y dan datos de maíz. El dato de maíz le dan una fecha muy antigua para mí, pero bueno, no vamos a entrar en el detalle tal, le dan una fecha, todo esto con microbotánica, ¿vale? Resticos muy pequeñitos, ¿vale? Eso hay que anotarlo. Pero, ¿qué pasa? La zona de Bogotá, Cordillera Oriental 2600, es una zona agrícola muy importante actualmente, se empieza a sumar también a este mundo temprano de las plantas, cuando tradicionalmente, repito, era como que esa gente solamente cazaba hasta el periodo Herrera y luego ya vienen otras cosas, ¿no? Sí, totalmente, sí, de altura. Sí, eso sí, buena anotación, sí, en ese sentido hay una diferencia, ¿no? Que pues además actualmente están ahí y yo lo que han identificado, sí, 2600 metros, todos los otros contextos es verdad, pues el rango suandino, Popayán, ¿cuánto está? 1700, 1800, el río Calima, son altitudes más bajas, ¿vale? En ese sentido. Pero me parece interesante, ¿no? Pues entre el Holoceno temprano y medio, ¡pum!, como el mapa se nos empieza a... Pues las plantas tienen una presencia muy importante en este mundo prehispánico. Siguiente. Y ya vamos a ir. Dale. Bueno, aquí hay cosas. Río Magdalena, contextos tempranos muy importantes. Vale, bueno, pero es que... Estaba pensando qué voy a decir, pero es que necesito empezar a resumir ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos con tabladito. Cordillera Occidental. Ayer, repito, decía, tengo sitio en la Cordillera Occidental. Cordillera Occidental, municipio de, ¿cómo se llama? Frontino, Río Sucio, nos metemos al Chocó, hicimos una excavación con Emilio Piaccini y William Posada y encontramos lo mismo. La lítica pobre, una lítica fea, fragmentos, esto es un yunque, las manos de molienda, la cronología, y mire toda la diversidad de plantas que nos encontramos. Patrón, las palmas siempre van a estar, nos encontramos, voy a empezar a resumir la cana, el sagú, estos Phaseolus. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, allí endémico Phaseolus dumosus. Es un silvestre y te lo puedes comer. Eso sí lo digo porque hablamos con botánico, te lo puedes comer y irte por la zona. Y yo creo que va por ahí, el dumosus puede ir por ahí, no nos tenemos que buscar el importado de Ecuador, entonces probablemente pueda ser el dumosus. Y encontramos zamia también, o lo que creemos, pues sí, zamia, que también hay zamias endémicas por esa zona. Es que está el mundo hacia el río, hacia el Chocó, eso también, la riqueza de plantas. Entonces encontramos pues, la zamia, la de ayer, zamia, la cícara, las cícaras. Un poco como decía Juan, te comes como parte del tallo, la harina del tallo. Las he hecho, sí. Y bueno, estos son los deportes, la verdad, bueno, pues también almidón, polen, fitolitos, la mayoría es polen. Pero bueno, también tienen las mismas plantas, tienen, dijéramos, un patrón similar. Y vamos a verlo de tabladito, ¿vale? Excavación para que lo veamos simplemente. Un poco pues, el paisaje donde se hizo la excavación, un poco pues para recordar. Y vamos a ver, siguiente, Nicolás. ¡Buah! A mí me sorprendió también la diversidad de un solo sitio. Tabladito, municipio Frontino. Antioquia, sí, pero ya es Río Sucio, o sea, bajando hacia el Chocó, realmente lo importante yo diría, Cordillera Occidental, ¿vale? Entonces me parece interesante, las cronologías, la verdad, el sitio, la ocupación precerámica, tenemos fechas entre 11.000 y 9.000, muy concentrado, una estratigrafía muy clara, como de esas para aprender, y encontramos... Mire, es el de la Maranta, qué bonito siempre, este huequito, dijéramos, en uno de los extremos. Es muy, pues dijéramos, como yo diría, como de los más diagnósticos. No es que sean los más abundantes los cabritos, pero aparecen. Y luego tenemos calateas, bastris. Los bastris son como el maíz, pero diminutos. Si ven la escala, 5 micrómetros, son de los más pequeñitos. El mundo de las palmas... los almidones, me está empezando a sorprender. Ahora que estamos en la lindosa, estamos haciendo buena recolecta, interesante, y Bastris pues también es, dijéramos, tiene una buena expansión. Y encontramos Hipomea, me gustó bastante.
¿vale? Estos son, digamos, pues los de referencia son la flechita, un poco para que veamos también el trabajo, el misterio. Y repito, muchas veces también, haciendo un paréntesis, volvemos a los datos y también somos mortales y revisamos, ¿no?, taxonomías, ¿vale? Eso también hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, me gustó mucho y bueno, la Pomea también, pues haberla dijéramos, hallado. Siguiente. Y aquí, bueno, los grandotes que son para enamorarse, 50, pues son gigantes, ya los hemos visto anteriormente. Entonces eso también es muy interesante, como empezar a encontrar como patrones, porque bueno, es verdad, hay diversidad alta, pero bueno, tampoco son infinitas las plantas que nos podemos comer, ¿no?, en ese sentido. Y lo de la zamia, aquí están, es que están totalmente, por dentro es como totalmente un huecote y con una delimitación no circular, sino como medio angular. Entonces, acá hay reportes de zamia en la zona, malangas, y aquí ya tenemos, dijéramos, maíces en la ocupación cerámica del sitio, ojo, en la ocupación cerámica del sitio, ¿vale? Pero bueno, ahí vemos también como el espectro microbotánico de este sitio, y además es curioso porque hicimos prospección y no volvimos a encontrar. Eso también nos pone, bueno, a lo mejor, hay dos cosas, o no supimos encontrarlos, o es que no hay tanta abundancia como, por ejemplo, cuando compras regiones como el Cauca, ¿no?, donde estamos, la cantidad de sitios, eso es algo muy interesante, ¿no? Fue una región atractora de poblaciones prehispánicas, concentró poblaciones. Acá es lo que nos diría la arqueología, porque en otro la prospección que hicimos, y la prospección es la misma metodología, es la misma metodología y bueno, en esa prospección yo ya no he vuelto a esa zona, fue un trabajo puntual, pero no encontramos ninguno. Y hay un colega, Emilio Pecini, que lleva años, pero años trabajando, y el tipo sabe hacer el pozo de sondeo y no ha encontrado solamente este sitio, solamente el sitio de Tabladito. Obviamente no va a ser el único sitio, pero bueno, eso es interesante cuando comparamos también regiones, ¿no? Vemos regiones que son como muy atractoras, como podría ser también la zona de Bogotá, por ejemplo, en ese sentido. Porce también tiene una abundancia, pues, una buena densidad de sitios. Entonces, bueno, vemos una gran diversidad de plantas que estaban utilizando, ¿no? Buenos conocimientos, buenos manejos y yo creo que también buena comunicación interregional, muy probablemente, ¿no?, compartiendo conocimientos. Siguiente. Y vamos a la lindosa, estamos trabajando ahí y vamos a pasarla porque José también habló, pero bueno, no obstante, pues estas fotos, pues un poco, sí, son bonitas, hay que mostrarlas, ¿no? También. No, pero es interesante en lo que estamos hablando porque yo tuve una diapositiva que es un poquito una provocación al final. Sí empezamos a encontrar, es verdad que hay patrones, pero también es interesante, bueno, ver las dos caras, perdón, tanto las similitudes como las diferencias, porque aquí estamos hablando de tierras bajas, no es muy lejos realmente, yo diría en cierta manera una escala suprarregional, estás cerca, ¿no?, del mundo andino, estos sitios, hay que verlo, bioma amazónico, pero es un córner, una esquina de la Amazonía, que la colombiana, que es muy interesante, ¿no? Y obviamente en distancia lineal son 300 y pico kilómetros, incluso a la sabana de Bogotá, que es lo que... Pero bueno, estamos, dijéramos, en este córner y hay registro. Bueno, estas son unas azadas que nosotros las publicamos en un articulito hace poco, que prácticamente fue en una conferencia de YouTube, no encontramos el informe, pero es así. Y esto es muy interesante. No, incluso la ubicación la puse a ojo de buen cubero, pero más o menos en este pie de monte. Lo pongo ahí, no sé, o sea, quiero decir, ahí queda el dato. Pero vamos, Peñarroja, trabajado por Santiago Mora, Fundación Erigallega, hace muchos años, entonces unos datos también pues antiguos, pero que dieron cosas muy interesantes. Dale a lo dinámico. Pero, con respecto sí. a la base del peregrino, ¿para hablar de eso? Bueno, pues dilo, tío, lo puedes decir, Nicolás. Sí, no, pues... vamos a ver un poco aquí pues Popayán, Calima, Cauca Medio, Soramonta. Bueno, ahí está, tiene su proximidad también, obviamente. Palmas es lo que encontramos, ya lo presentó ayer José Iriarte. Esos son kilos y kilos de palmas en las excavaciones, flotando y cribando la tierra, pues son muy... Pero hay una serie de plantas como el platanillo y la heliconia,
registradas por Darión Cárdenas y Gustavo Politis como parte de los NUCAP. Ahora hicimos con un biólogo un levantamiento. Hay una primera cosa que vimos en uno de nuestros insectos que hizo un biólogo. Estas son las rizomatosas que él encontró. Lo bueno que donde se hizo el levantamiento tampoco no son zonas, obviamente, pues dijéramos donde actualmente no hay agricultura, no hay ganadería, un poquito ahí medio quietas, son bosques maduros y bueno, haciendo levantamiento, estas son, dijéramos, como los rizomas que hay y a mí me encantó ver porque estamos haciendo la identificación, dijéramos, arqueológica. Y bueno, lo que decían, palmas, estos son las palmas, esto está publicado, ¿no? Entonces, primera conclusión, bueno, y el espectro lo vamos a ver. Y bueno, luego está la lagenaria, la calatea, fitolitos, pero la calatea no es de ahí. Entonces, los argumentos, son datos, ojo, estos son datos muy antiguos también, y fueron polémicos, porque tiene 9.000 y pico, ¿vale? Tiene 9.000 y pico, pero bueno, también lo vimos en Popayán, registran lagenaria. Bueno, pero obviamente lo que decía, esto lo hizo Piperno, pues que no era de allá, entonces muy probablemente una planta auspiciada, mejor dicho, cultivada de alguna manera. ¿Vale? Sí. Voy a beber agua mientras. Que por el régimen de humedad que hay en Peñarroja, cuando crece la calabaza, o sea, ya lo sienten y crece, y la calabaza no da semillas viables por el régimen de humedad ambiental. Entonces, para poderla seguir continuando, la tenían que traer de los mares. Ellos estaban, pues argumentan ellos a través de eso, que hay intercambio constante con otras regiones donde sí se puedan dar semillas viables. El diálogo de saberes del intercambio de semillas viene desde hace 10.000 años. Pero será así que no sean viables en ningún momento allá. Esto es lo que habría que hablar aquí con los expertos. Sí, no. Siguiente, entonces bueno, aquí vemos pues nuevamente los líticos porque repito como nuestra señal de identidad. Siguiente, vamos a ver, bueno, esto es la metí ahí porque almidones que se hicieron un instrumento lítico, porque, sobre todo para que veamos el instrumento lítico de donde se sacan, y fueron almidones de unos instrumentos que yo la verdad pues no hice la cadena custodia, me los prestó Gaspar, quiero decir eso porque yo no sé también el tema, pues si ha habido contaminación o no contaminación, pero dio sobre todo este tipo que está muy relacionado, pues son pequeñitos, para la forma muy con lo que sería Santosoma, pero por ejemplo, yo ahí no he hecho levantamiento, por ejemplo, en la Lindosa no hay, por ejemplo, estas Santosomas actualmente al menos, por ejemplo. Entonces, digo esto también, Malanga, esto hay... Bueno, pero esto tiene 9.000 y pico, no te creas, ¿no? En una escala arqueológica, pero no sé, o sea, eso es como todo, o sea, habría que ver si todavía hay allá o no hay, ¿vale? Entonces, aquí, creo que lo más rescatable es un poco, pues, que veamos un poco aquí cómo trabajamos y, no, estoy haciéndome una autorreflexión, hay que hacer también revisión de las cosas, ¿vale? Siguiente, bueno, esto es un mapa de la... aquí me parece interesante que lo vemos en otras regiones, pero la línea de tiempo a mí me gusta mucho porque llega la gente cómo se queda viviendo. Me meto en la Amazonía, en el río Guayabero, lo que decía yo, José, bueno, está el mundo de las pinturas, humanizaron el paisaje, además podemos hablar, pues humanizaron el paisaje, lo pintaron, dibujaron el paisaje, su memoria, pero ahora tenemos, además en esta región muy interesante, hacer un paréntesis, porque las pinturas pues se conocían, obviamente, pero ahora en cierta manera las excavaciones sí, aquí trabajó Guayabero, Corrial, año 89, en el sitio Angosturas, hizo el corte y sacó una fecha de 6.000 y pico no calibrada y ya encontró restos de semillas, pero no había habido más datos. Y ahora, pues mire, muchos más datos precerámicos. Algo como el Cauca medio, pum, no es decir que esté lleno, pero tener 4 sitios precerámicos o 5 en una zona tan pequeña, eso es... arqueológicamente no es fácil. Entonces lo que uno ve igual, como estas, no sé, como determinadas geografías que fueron más, no sé, más atractivas, voy a decir, para no decir óptimas, ¿no? Más atractivas para la gente, digo, que fueron capaces pues de asegurar su vida, ¿no? Y volviendo a lo mejor a un tema que nos compete aquí, fueron capaces de sacarle alimento a la tierra, ¿no? Y al agua, porque aquí en un sitio sí nos hemos encontrado muchos restos de peces, ¿no? Está el río Guayabero, hay mucho reptil, tortuga, la tortuga le dieron muy duro. Entonces,
Bueno, también lo que podemos hablar, todas esas economías de amplio espectro, ¿no? Que muy probablemente aquí diferentes tipos de ecosistemas, tierra firme, inundable, lo que sería la serranía, y bueno, que estas son todas las pinturas. Pero bueno, volviendo a la línea de tiempo, me gusta mucho cómo llega la gente y se queda. Aquí tenemos un huecazo que hablaba ayer José, lo voy a meter, el hueco de 6.000 a 4.000, un hueco que en otras regiones de Sudamérica también está, y eso nos mete grandes preguntas si a escala subcontinental pudo estar pasando algo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 62 fechas de radiocarbono, que no son pocas. Entonces, claro, ya nos empieza a dar un patrón, ¿vale? Digo esto, pues si tú lo construyes con 4 fechas, pero yo creo que esto es lo importante, que nos da patrones también de poblamiento, visto el poblamiento de la línea de tiempo, que como digo, pues para los arqueólogos es relevante. Siguiente, una excavación, pues para que la veamos también, para volver atractivo todo esto y ponerle un poquito cara a nuestra disciplina, ¿vale? Creo que también es importante. Aquí son los abrigos rocosos, encontraba parte de la casa hecha, ahí se metían. ¿Está en la Lindosa ahí? Sí, esto es en la Lindosa. Y bueno, pues como su nombre le indica, la sabana de Bogotá también hay. Entonces la gente no era tonta, ya veía media casa construida, me meto ahí a vivir, ¿no? Entonces, bueno, aquí excavando. Siguiente, esta la muestro, el algarrobo. A mí me parece muy interesante porque el algarrobo en Antioquia es el bosque seco tropical, es muy típico en Santa Fe de Antioquia, pero ayer lo mostramos aquí, lo tenemos acá, y allí en el levantamiento está, Es muy, muy interesante. Todo esto sí son palmas, y las otras ni me acuerdo, o sea, no es que no me acuerdo, no las conozco. Entonces, hay brosimum por ahí también, pero bueno, está publicado en el libro, pero hay veces que el pastel falla. Siguiente. De Peñarroja, para que veamos la preservación. Bueno, una cosa interesante también, para los arqueólogos, ¿saber dónde se conservan enteritas? En los niveles superiores, probablemente la compactación de la tierra. Estos sitios, muchas veces, bueno, yo no conozco Peñarroja, pero lo de la Lindosa, como ahí no hay, dijéramos, lo que sí llegan los abrigos son los animales. Pero que decir, no están sometidos al ganado, a tal. Entonces, las semillas más bonitas siempre están en los niveles superiores. Probablemente también los niveles inferiores, la compactación del suelo te lo va fragmentando, ¿no? Eso es muy interesante, todo el tema de la preservación. Y obviamente, pues que vemos las estrías, la forma, o sea, la identificación taxonómica es bastante plausible. Sigue. Siguiente. Nicolás. Almidones. Aquí estamos trabajando. Lo importante que es, voy a decir el mensaje, lo importante es que con Peñarroja, y estoy totalmente de acuerdo, palmeros, palmas. Ahora vamos a ver la gran diversidad, hoy día son fundamentales. Palomicos, las dantas, o sea, es muy bonito ver la ecología que tienen los bosquecitos que aceleren. Vale, entonces, almidones, platanillo, probablemente... leguminosa, vamos a dejarlo leguminosas, calatea con interrogante, nos encontramos manos de molienda, tira, siguiente, ya, sigue, Nick. Estos, aunque sean niveles cerámicos, estos son los fitolitos de palma muy bonitos, heliconia, este es muy bonito, esto es una vasija, la única entera que nos encontramos está llena de almidón, es cerámico, lleno de almidones de maíz, y bueno, mucho fitolito de palma, y me gustó mucho la heliconia y el platanillo. Siguiente. Los ceamais son, dijéramos, para arriba, esto es un granito de polen, pues, atalea, me encanta los de atalea, similares a Santosoma. Ojo, hay que revisar, eso sí es mesocarpo, la atalea es lo que más se come, uno de los que más se comen los micos. Platanillo, siguiente. Sí, por eso digo que ahora es que ampliando la colección de referencia, las palmas me están dando muchas sorpresas. En lo que es el algarrobo, el costus no lo hemos encontrado, pero aquí tenemos el platanillo. Bueno, diversidad de palmas, Batris, Oenocarpo, Mauritia, Siagrus, Astrocarium, Atalea. Tenemos maíz, este es un macroresto muy bonito, pero en la parte superior. Siguiente, entonces, siguiente. Mira, estaba duplicada. Siguiente, me parece muy, muy interesante. No voy a mal, está lleno de fitolitos, hizo el fitolito. El fitolito no es como el polen, que el polen viaja mucho. El fitolito es más pesado. Entonces, muy probablemente puede haber un auspicio humano alrededor de los abrigos, porque esto está, el fitograma lleno. Y repito, ese no viaja tanto. Muy probablemente podamos tener esta posibilidad de espacios
modificados humanamente, dijéramos, próximos a los sitios, puede ser fitolito de hoja o tal, y dijéramos, podemos tener esta imagen alrededor de los abrigos rocosos. Recreación, obviamente. Siguiente, y ya vamos, ¿cómo encaja la piedra? Es una conclusión ya, una conclusión. Claro. Sigue. Primero, sigue. Vale. Dispersión del Young y Dryas humano, los humanos es otro mapa con sus líticos, me parece muy importante, recalco eso. Y continuidades culturales, pues he puesto estas dos secuencias, eso es muy interesante lo que decía anteriormente, ¿no? Lo vemos en otras regiones, otro patrón, llego y nos quedamos a vivir y desarrollamos trayectorias históricas. Unos expresaron su cultura en las paredes, en el arte rupestre, otros las expresarían en otras cosas, la memoria oral, qué sé yo, ¿vale? Pero patrones, esto es, y además, esto es Cauca, bueno, como no tengo estas, pero región andina, tierras bajas, que es interesante también hacer esas comparaciones. Siguiente, muy interesante, Cauca, un gran mapa, miren. Vale, bueno, vale. No, esto es la gran cantidad de sitios viendo en un zoom. Lo que está claro que la gente no estaba aislada. La gente se estaba comunicando entre ellos, a ver cómo podría ser el sistema de movilidad entre unos puntos y otros, ¿no? Los sitios obviamente de Cuba son un poquito más bajos, aquí hay un escalón más alto, pero muy probablemente, dijéramos, este mapa da cuenta de una territorialidad plausible, dijéramos, en el Cauca medio. Y esto es muy importante, que hay gran población, un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? Que a lo mejor tenemos fetichizado a lo mejor el tesoro Quimbaya y otras cosas, pero yo creo que también el mensaje, además, todo esto fueron esos manejadores de plantas tempranos, esos cultivadores tempranos, que en la línea del tiempo los hemos llevado hacia atrás. Eso también es lo importante. Entonces, la relación con las plantas, los ancestros de este jardín no son de hace 1000 años ni 2000, los podemos tirar atrás, 8000, 7000, luego podríamos discutir la precisión última, ¿no? Y también, siguiente. Esto como poner un modelo. También a los arqueólogos nos gusta, tenemos que modelar, en cierta manera, pues esto no es, pues esto digamos, es compartido por muchos arqueólogos, como una primera fase, vamos a decir, de conocimiento, selección, cultivo, predomesticación. Por ejemplo, sea un momento muy interesante. Tenemos ese gran espectro de plantas, porque una cuestión es decir, bueno, las plantas siguen apareciendo en el registro arqueológico. ¿Cuál es la relación? ¿Las colectaban? ¿Las cultivaban? Aquí yo no estoy diciendo, dijéramos, que estuvieran domesticadas, podrían estar cultivando ya individuos silvestres. ¿Para qué? Pues para, obviamente, dijéramos, volverlas más predictibles esas plantas, asegurar reforzar la soberanía alimentaria con esa relación que ya es llevar un trocito de rizoma, clonarle. Yo no soy agricultor, pero el sagú lo he dispersado mucho donde yo vivo. Lo he bajado al jardín de la casa, está lleno de escombros, pues ya tengo una colonia de sagú. Entonces eso es interesante también, claro, tiene el problema que se clona, como muera un individuo se mueren todos, como le digo, una plaga o algo. Pero interesante, rizomas, antigüedad, cultivos, sigamos, para no entrar. Sigue, Nico. Bueno, sigue. Bueno, vale, un poquito, aquí esto sería un poco lo de la horticultura, para ponerle una cara un poco, pues, un poco, digamos, en esta, claro, es una visión un tanto lineal, pero bueno, hay que poner alguna cara, ¿no? Entonces, dijéramos, de bosques maduros hasta un poquito, entra la gente, interactúa y le va poniendo una cara humana a los paisajes, ¿no? En términos de plantas, pues bueno, esto es aquí la que más podemos entender, ¿no? Y también, sí, ya. Pensé que... ¿Cómo? Vale, sí. Y lo otro, ya se me ha ido la idea con Adán y Eva. Se me ha ido... colectivos. Para más gente. Siguiente alteración. Bueno. Y esto, una síntesis interesante, es un poco provocativo lo que uno ve. Dale. Atrás. Esto es interesante, lo que uno ve un poco. El mundo de los rizomas tiene mucho peso, lo que estamos empezando a ver andino, aquí también, porque he mostrado el mitón y obviamente una vez que usted se contraíde, pero el gran peso que puede tener el mundo de las palmas, en las tierras bajas, lo que nos dice la arqueología, y la importancia vamos a decir, el mundo andino del mundo rizomatoso, ¿no?
Esto estoy hablando antes de que vengamos y se instale el maíz para conquistar a los agricultores, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hombre, es un poco provocativo y reduccionista, pero para que empezamos a ver modelos a escala, hacer cierta geografía del mundo de las plantas y de la relación, si buscamos algún tipo de diferencias también, que eso es interesante, ¿vale? Bueno, un poco, repito, provocativa, un poquito reduccionista, pero empezamos a encontrar patroncillos ahí. Y siguiente. No, quieto. Yo creo, incluso a territorio, esto es un mapa de dispersiones tal, yo creo, bueno, que ahí está el sitio de Urabá, pero quitemos, y no está la lindosa, yo creo que algo de eso pudo haber en este mundo temprano, ríos, gente moviéndose, territorialidades, exogamia, y yo creo que las plantas formaban parte de la mochila cultural de estos pobladores tempranos, que nos cuesta imaginarnos mucho, obviamente, ¿no? Todo desde nuestra perspectiva. Entonces yo creo que algo de eso, bueno, y con el maíz, que ya pues, que hay más literatura, pues eso más o menos se ha planteado, ¿no? La dispersión tan rápida del maíz, ¿no? A escala continental, esto es a escala, obviamente en Colombia es muy grande. Y ya para terminar, sí, un mapa famoso, Piperno, que ha trabajado mucho, ella ya, pues una de las cuestiones que podemos rescatar es los multicentros de domesticación de plantas a escala de Sudamérica. Que lo importante, este mapa hace 20 años no estaba. Piperno lo ha venido trabajando y nos dice, miren, región de uno, posibles lugares de domesticación que tenemos la mochata, yo no he trabajado, en la Rurut, Cana de Dulis, Santo Soma, Lerén y la batata. Y nos pone un mundo muy alto, sí, la región andina de Colombia, que esto es una hipótesis que lo que llama de ella uno de uno. Primer cuestión, obviamente Colombia, vamos a hablar así, se suma a esta cartografía de los centros independientes de domesticación. Y los arqueólogos empezamos a poner y sumar todos esos datos, ¿vale? No son concluyentes, obviamente, pero empezamos a hacer una trazabilidad a plantas, dijéramos, muchas de estas plantas, por fitogeografía, están en este mundo andino, dijéramos, como nativas, ¿vale? Y lo que empezamos a ver en la arqueología es que muchas de estas plantas empezamos a encontrarlas en el registro arqueológico. En la mochata, ¿no? Pero eso es el Caribe, ¿no? Hay más información actual que llena más ese mapa, este es un mapa antiguo, por eso pues ya no lo publicaría, bueno, no sé, pero bueno, eso es interesante. La gran fitogeografía de todas estas plantas, bueno, ¿qué vamos a decir? Ya lo han dicho ayer, la gran diversidad que tiene el territorio colombiano, pues en todos los sentidos, ¿no? En términos de plantas y animales también. Entonces quiero cerrar con esta diapositiva como para darle también una escala más global a los datos que estamos sumando, ¿no? Y para cerrar, pues esto es lo que yo les quería mostrar, como ponerle un poco la cara arqueológica al jardín botánico y a todo lo que ustedes hacen, que repito, a la hora de convivir con las plantas saben más que yo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.